Dios le bendiga, iglesia del Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos entonces ahora a la exposición de la palabra. Vamos entonces a buscar la escritura que se encuentra en Jeremías capítulo 18. Hoy vamos a tener un pasaje en varios versículos selectos del capítulo 18 de Jeremías y del capítulo 19. Nuestra base bíblica se encuentra en Jeremías capítulo 18. Vamos a tener en consideración los versículos del 1 al 12 del capítulo 18. Del capítulo 19, seguidamente los versículos del 1 al 3 y del 10 al 11. Repito, nuestra base bíblica se encuentra en Jeremías capítulo 18. Tomaremos en consideración el versículo del 1 al 12, del capítulo 19, del 1 al 3 y del 10 al 11. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. La palabra de Dios lee así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Y ahora entonces en el 19, versículo 1 al 3 y 10 al 11. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está en la entrada de la puerta oriental. Y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Oramos, iglesia. Padre amado, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro, Señor, clamo a ti, Señor, y suplico, Señor, que tú, Señor, nos ayudes por tu Santo Espíritu y nos capacite para predicar tu palabra con precisión, con claridad, con exactitud, Señor. Que, Señor, tu palabra, Señor, haga lo que
ella solo puede hacer, Señor, transformar y cambiar los corazones, Señor. Te pido, Dios mío, Señor, que esta palabra, Señor, de advertencia, de reflexión, de arrepentimiento, de juicio, Señor, llegue no solamente a mis hermanos y a mi iglesia aquí presente, sino a través de internet, redes sociales, Señor, a cada uno, Señor, de las personas, Señor, que vean este video y podamos comprender, Señor, tu palabra y el mensaje que tú nos quieres dar a nosotros como iglesia y como pueblo, Señor. Señor, que nos volvamos a ti, Señor, que nos volvamos a ti como pueblo, Señor, y nos convertamos de todo corazón y renunciamos a nuestros ídolos, Señor, y obedezcamos el llamado de tu voz, Señor, porque con llamado santo, Señor, tú llamas a tu pueblo, Señor, Señor, y nos llamas a un arrepentimiento genuino y verdadero, Señor. Padre, que podamos comprender las verdades, Señor, que yacen aquí en estos pasajes de la Escritura, Señor. Guíanos, Señor, a través de esta predicación y que tus palabras, Señor, calen en lo profundo de cada uno de nuestras conciencias, de nuestros corazones, Señor. Y ya no, Señor, no volvamos atrás, Señor, de nuestros pecados y de nuestras iniquidades, sino que te miremos a ti, Señor, el único y verdadero Dios, Señor. Así lo pedimos y suplicamos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Vamos entonces a iglesia, se puede sentarse. Vamos entonces a estar hablando bajo el tema el alfarero y el barro. El alfarero y el barro. Leímos entonces un pasaje de Jeremías en varios versículos seleccionados del capítulo 18 y del capítulo 19 de Jeremías, donde se hace uso de la ilustración o de la figura del alfarero y el barro. En el capítulo 19, la ilustración del barro continúa en el libro de Jeremías. Así que vamos a hacer uso de esta ilustración para traer el mensaje que Dios quiere traer a nuestra iglesia y a todo aquel que escuche este mensaje por los medios de internet. Evaluemos entonces cuál es el contexto histórico de este pasaje y especialmente del profeta Jeremías. El ministerio profético de Jeremías comenzaría alrededor del año 626 a.C. y terminaría algo después del 587 a.C. Abarcó aproximadamente 40 años de ministerio y 5 reyes de Judá. El principal pecado contra el que Jeremías profetizó a lo largo de su ministerio fue la idolatría del pueblo. Dios en su misericordia mueve al profeta a hacer múltiples llamados de arrepentimiento al pueblo de Judá para evitar un castigo seguro y así avisar acerca del inminente juicio de Dios a la nación rebelde por medio de sequías, hambruna e invasión de la potencia extranjera Babilonia. Dios, queriendo que su pueblo se vuelva a él en arrepentimiento, nuevamente se dirige a Jeremías, posiblemente durante los primeros años del reinado del rey Joacim, y en esta ocasión, en vez de hablarle de manera directa e inmediata, le ilustra su mensaje por medio de una escena común y cotidiana, la casa del alfarero. Así que por medio de esta ilustración que Dios le trae al profeta Jeremías, Dios hace otro llamado a arrepentimiento por medio de la ilustración del alfarero y el barro que ve Jeremías en la casa del alfarero.
Entonces, vemos en los pasajes, leamos de nuevo entonces algunos primeros versículos de nuestro texto base. El versículo del 1 al 3 del capítulo 18, que lee de la siguiente forma. Leímos de la siguiente forma: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Aquí al comienzo de este capítulo 18 de Jeremías nos encontramos con una figura común en la escritura, que es la figura del alfarero y del barro. Nuestro texto base empieza con un mandato del Señor al profeta de bajar a la casa del alfarero para recibir allá un mensaje, oír mis palabras. Seguramente este taller estaba en las laderas de la ciudad, cerca del valle de Ben Hinnom, donde estaba la puerta de los tiestos, o del alfarero. Dios envió a Jeremías a un alfarero que le dio una ilustración mediante su confección de la vasija, que le dio una ilustración a Jeremías mediante la confección de su vasija. Entonces, Jeremías observó con atención al alfarero que trabajaba sobre la rueda. O sea, Jeremías desciende, según el mandato del Señor, desciende a la casa del alfarero. Entonces, ve al alfarero trabajando en su taller. Y entonces él observa al alfarero trabajando sobre la rueda. E inmediatamente entiende la interpretación o entiende el mensaje que Dios le quiere dar a través de esta ilustración o de esta figura común y cotidiana. Y entonces Jeremías observa con atención y ve que el barro suave se estropeó, pero el alfarero volvió a moldearlo para que se convirtiera en una vasija útil. La alfarería era un oficio común que tanto el profeta Jeremías como el pueblo estarían familiarizados. Dios tiene planeado utilizar esta ilustración común para darle un mensaje al pueblo de Judá. Dios quiere utilizar esta ilustración, que es una escena común y cotidiana de la vida, para darle un llamado adicional de los múltiples que ya le ha dado a través del profeta Jeremías, de que el pueblo se arrepienta, de que el pueblo cambie sus caminos. Por lo tanto, era algo con lo que ellos podían familiarizarse y podrían entender claramente el mensaje que Dios quería darles. Hablemos un poco de lo que es la alfarería, ya que la alfarería es algo que, por lo que la mayoría de nosotros en el siglo XXI no estamos muy familiarizados, a diferencia del antiguo Israel. La alfarería era uno de los oficios culturalmente fundamentales en los tiempos del antiguo Israel. De él dependía el comercio, la economía y en especial la vida doméstica. Con tan solo barro, el alfarero creaba ollas, calderos, platos, vasos, jarrones, vasijas, cántaros, lámparas y muchos utensilios más que se usaban para cocinar a la leña, almacenar granos, harina, guardar aceite, fermentar vino, servir los alimentos, alumbrar en la noche y hasta recoger agua de los pozos. En nuestros tiempos contemporáneos tenemos la conveniencia de los artículos desechables como los plásticos y materiales sintéticos. Pero hasta hace poco, gran parte de la historia de la humanidad
dependía de la alfarería como recurso principal de vida. Por lo que la ilustración del alfarero no era, como ya dijimos, ajena al pueblo de Israel, sino todo lo contrario, representaba lo común y cotidiano. Y esta es una de las muchas ocasiones en la Biblia que Dios utiliza ejemplos comunes y cotidianos del diario vivir para revelar y explicar verdades espirituales. Como vemos, por ejemplo, a Jesús en el caso del Nuevo Testamento con el uso de las parábolas. ¿Qué es el alfarero? Bueno, el alfarero sabemos que era es un artesano o un artífice de la cerámica, del barro, ¿no? El significado literal del término hebreo alfarero es yoster, que significa formador o uno que forma. Formador o uno que forma. Mientras que el término griego, kerameus, proviene de una raíz que significa mezcla, significado con el que tal vez se aluda a la necesidad de añadir agua al barro o a la arcilla para trabajar con ella. Desde tiempos antiguos, los alfareros han moldeado el barro para hacer vasijas con él, que luego endurecían por un proceso de cocción, con los que conseguían utensilios que no se ablandaban al mojarse. El alfarero podía trabajar solo, pero a veces tenía ayudantes, normalmente aprendices. Parece que en un tiempo existió entre los hebreos un grupo de alfareros reales, o sea, alfareros que servían principalmente al rey y las necesidades del palacio. Los pasos que solía seguir el alfarero eran primeramente lavar y limpiar el barro de impurezas, dejarlo en reposo y hollar el material húmedo con los pies para hacerlo pastoso y maleable. A continuación lo amasaba a mano y luego lo colocaba sobre la rueda del alfarero. La antigua rueda o torno del alfarero por lo general estaba hecha de piedra, aunque algunas veces era de madera, y consistía básicamente en un disco plano centrado sobre un eje vertical que se hacía girar en sentido horizontal. Para que el disco tuviera estabilidad y adquiriera velocidad a medida que se hacía girar a mano, se colocaba en el borde algún material pesado. Más tarde se añadió una rueda inferior más grande y pesada en el mismo eje de la rueda superior y que también giraba en sentido horizontal, lo que permitía que el alfarero, estando sentado, hiciera girar las ruedas con el pie. El alfarero ponía la masa de barro sobre la rueda y a medida que ésta giraba, iba formando con las manos una vasija. Luego, tal vez la secaba un poco al sol y de nuevo la colocaba sobre la rueda, donde la alisaba y pulía por medio de guijas, conchas o algún instrumento, y después le daba un diseño a la superficie. Los métodos variaban, pero podía darle un diseño en forma de cuerda, por ejemplo, presionando una cuerda retorcida contra la pieza todavía húmeda. Las vasijas a menudo se pintaban de forma decorativa, otras se vidriaban y entonces se cocían en un horno de alfarería. O podía aplicarse a la pieza pasta líquida coloreada con propósitos decorativos, después de lo cual se volvía a cocer en el horno. El alfarero fabricaba desde jarros grandes hasta lámparas, hornos y juguetes, tales como muñecas y figuras de animales. También hacía tazones, copas, frascos y otros recipientes, además de ollas. Los artículos de loza de barro a veces se sellaban para mostrar dónde se había hecho, y con frecuencia el alfarero estampaba su propia marca de fábrica
en una asa de la olla o de la vasija. A veces el alfarero usaba un molde dentro del cual apretaba el barro para que se le grabasen los detalles. Así como solían hacerse en tiempos posteriores las lámparas. Se formaban dos piezas y antes de que el barro se secase por completo, se unían entre sí. De vez en cuando algunos artículos se moldeaban a mano sin usar la rueda. Sin embargo, el alfarero solía usar la rueda o torno. Así que esto nos da un poco más en nuestro siglo XXI, un poco más de contexto de lo que era la industria de la alfarería en tiempos antiguos. Así que era todo un arte, todo un oficio de los tiempos bíblicos. Entonces, bajo este contexto que nos ayuda un poco mejor, y este contexto histórico o background histórico, nos ayuda un poco a entender el uso de la figura del alfarero y de la ilustración por medio del profeta Jeremías al pueblo. O sea, que le estaba hablando de una forma y un idioma que ellos claramente podían entender, porque era algo con lo que lidiaban diariamente. Entonces, ¿cuál es el simbolismo de todo esto? Vamos a verlo entonces vamos a leer entonces, siguiendo nuestro texto, en el versículo 5 del capítulo 18, que dice de la siguiente forma: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Lo leo de nuevo, 5 y 6 del capítulo 18. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cuál es el simbolismo que encontramos aquí? Dios se presenta a sí mismo como el alfarero, el gran y principal alfarero. Dios como el alfarero es una imagen arraigada en toda la Biblia, o sea, no solamente en el libro de Jeremías, sino a lo largo de toda la Biblia. Jehová es el alfarero de Israel. En el relato de la creación, Dios procede como un alfarero que forma y modela el barro hasta que adquiere la forma de un hombre. Lo vemos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. O sea que el primer y gran artífice, artesano y alfarero es Dios mismo, que en el relato de la creación del Génesis formó, creó y formó y moldeó al hombre con sus propias manos. Él es el gran alfarero. En el relato de la creación, el hombre es una criatura particular, especial y aparte del resto de la obra creadora. Mientras que toda la historia de la creación hasta este punto había sido hecha por la palabra de su boca, Dios prestó atención especial al crear al hombre. Tomó del polvo de la tierra, como lo haría un alfarero con sus manos, lo moldeó, le dio forma y sopló en él aliento de vida. Inclusive Job declara en Job 33:6: heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. De barro fui yo
también formado, declara Job. Aleluya. Job reconoce el lugar y la posición de todo hombre al reafirmar el relato de Génesis. El hombre es barro, eso es un hecho, es la realidad. El hombre es barro. Aleluya. Porque el hombre es barro tanto en su sentido, que en el sentido literal, como tanto en el sentido simbólico. O sea, tanto en el sentido literal como figurativo, somos barro. Porque del polvo de la tierra fuimos hechos y seguimos siendo barro en las manos del gran y primer maestro alfarero. Vive Dios. Entonces el hombre es barro, ese es el hecho y esa es nuestra realidad. Así como el barro depende y se somete al alfarero, el hombre depende y se somete a Dios. Isaías declara en Isaías 64:8: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos creación y criaturas de Dios. Así como el barro y un padre a sus hijos, Él nos dirigirá y moldeará según los designios de su soberana voluntad. Aleluya. En el Nuevo Testamento nos dice la Escritura en 2 Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios le ha placido utilizar como instrumentos y poner su evangelio en débiles vasijas de barro. En otras palabras, a Dios le ha placido utilizar hombres ordinarios, débiles y quebradizos para sus grandes propósitos santos. Se trata de una figura que parte de lo diario a lo trascendente, del alfarero al hacedor moldeador, del alfarero al hacedor moldeador. Como vemos en Isaías 27:11, cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Especialmente la última parte del versículo, de este versículo. Por tanto, su hacedor, o sea, él es el hacedor, no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Él es el hacedor, moldeador, el gran alfarero, el gran artífice de todos los hombres. Dios, como el gran alfarero, es el creador, hacedor, moldeador del hombre. La diferencia que marca el texto bíblico entre el barro y el ser humano es que éste se resiste al cambio, es decir, que es responsable. En otras palabras, a diferencia del hombre, el barro es un material inanimado, por lo tanto se somete incondicionalmente al alfarero, mientras que el hombre, siendo un ser viviente, puede resistirse a la voluntad divina de su hacedor. Por otra parte, el alfarero, al hacer sus vasijas como él desea, constituye una hermosa ilustración del poder de Dios como creador. Y así se aplica a Israel en el texto que acabamos de leer. Con ello se quiere señalar que la vida humana está totalmente en las manos de Dios, como el barro en manos del alfarero. Simboliza también la soberanía de Dios para moldear el destino de los hombres conforme a su voluntad. Por eso Romanos 9:20 y 21 nos dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí el apóstol Pablo reprende la insolencia de cualquier criatura que osa encontrar falta con su creador. El hombre finito, cargado de pecado, ignorancia y debilidad, no está en situación de debatir con Dios, ni de poner en tela de juicio la sabiduría o rectitud y bondad de sus caminos. Dios tiene la potestad y autoridad absolutas para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso despreciable. En una situación en la que todos somos indignos, porque todos somos indignos ante Dios, Él puede derramar sus bendiciones donde decida y retenerlas siempre que quiera. Como declara Proverbios, en Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dios, iglesia, hermano que me escucha, Dios no es culpable ni responsable de la maldad de los hombres. Cada hombre decide si desea hacer una vasija que honra al alfarero. Cada hombre decide si desea hacer una vasija que honre y glorifique al gran alfarero. Isaías 45:9 en adelante nos dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? Dirá la vasija de aquel que lo ha formado: no entendió. En otras palabras, el barro no es nada sin la persona y obra del alfarero. Apenas un montón de polvo, tierra o arcilla sin forma, valor ni propósito. Por lo tanto, sería impensable que el barro altercara o contendiera con su hacedor. De la misma forma que el hombre alterque o contienda con su hacedor, es insolencia, arrogancia, rebelión e ingratitud. Lo repito, el barro no es nada sin la persona y obra del alfarero. Apenas un montón de polvo, tierra o arcilla sin forma, valor ni propósito. Por lo tanto, sería impensable que el barro altercara o contendiera con su hacedor. De la misma forma que el hombre alterque o contienda con su hacedor, es insolencia, arrogancia, rebelión e ingratitud. La ilustración del barro servía para recordarle a Israel su naturaleza y su origen. Dios los escogió cuando eran nada y los formó en una nación. Aún así seguían siendo como el barro. Deuteronomio 7:7 nos dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, dice el Señor.
El barro adquiere valor por su forma final, o sea, la vasija, producto del trabajo del alfarero. Sin embargo, en su estado primitivo no vale más que el polvo que se pisa. Israel sin Dios era inservible, así también nosotros somos inservibles sin Dios. Fuimos creados, ¿por qué? Porque fuimos creados para su propia gloria, como declara Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Repito, Isaías 43:7 declara: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fuimos creados para su propia gloria. Solo podemos ser útiles cuando le honramos y le glorificamos. Repito, escuche bien. Solo podemos ser útiles cuando le honramos y le glorificamos. ¿Por qué? Porque fuimos creados para su propia gloria. El barro representa la dependencia que tiene el hombre de Dios como obra y hechura de sus manos. Todo lo que somos se lo debemos al Creador y fuimos concebidos con un plan divino de antemano. Como dice Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y ese propósito y esa voluntad divina es, como ya dijimos, glorificarle. Aleluya. Y aquella vasija que no le glorifica es inservible e inútil. Ahora, entendiendo un poco mejor el simbolismo en toda la escritura de lo que es el barro y el alfarero, vayamos entonces más directamente a la ilustración que ve Jeremías en la casa del alfarero. Dice en nuestro texto que en la casa de lo que vio Jeremías en la casa del alfarero, que la vasija que vio Jeremías que la vasija se deshace en las manos del alfarero, ¿no? Se echó, en otras palabras, se echó a perder. Ahora, habiendo entendido todo el simbolismo que hay en el barro y en el alfarero, en esta ilustración, procuremos entonces el significado de lo que Jeremías está viendo en la casa del alfarero. Dice que vio Jeremías que la vasija se echó a perder. Se echó a perder ¿en dónde? En las manos del alfarero. ¿Se echó a perder dónde? En las ruedas del alfarero. El barro no se echó a perder en un montón de tierra en el suelo. Se echó a perder en las manos de su hacedor. Se echó a perder en las manos de su creador. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está diciendo el pasaje en Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo? Que el barro no satisfacía las intenciones del alfarero. El barro no satisfizo las intenciones del alfarero. No satisfizo los designios, los planes y los decretos del alfarero. Y se echó a perder en su mano. Porque, hermanos, en otras palabras, la desobediencia estropea el barro. La desobediencia estropea el barro. Y la vasija se deshace en las manos de su hacedor. Se deshace en las manos de aquel que lo formó, lo moldea y le da forma. La desobediencia nos estropea en las manos de nuestro Creador. Dios afirma
que Él como un alfarero puede moldear a su pueblo en un proceso de corrección. ¿Qué nos está diciendo con esto de que la vasija se deshace en la mano del alfarero? Que Él como alfarero puede moldear a su pueblo en un proceso de corrección hasta producir lo que ha querido para ellos. El pueblo, al igual que nosotros, no es autónomo, sino que está en la mano del Señor. Siguiendo las acciones rápidas del alfarero de deshacer y rehacer, o sea, de moldear y de volver a formar. Dios nos está diciendo que en un instante Él puede hacer y deshacer a su pueblo para formar el pueblo deseado. Desde luego, Dios, como el alfarero, tiene que trabajar con el barro o la nación que tiene. Dios a través de sus manos sobre nosotros, el barro, ejecuta sus designios, sus planes y su voluntad. Él tiene para nosotros planes de bien y no de mal. Y fuimos creados y somos moldeados para glorificarle. Barro duro e inmoldeable no puede ser formado en una vasija útil. De la misma forma, un pueblo que no acepta la corrección, el molde de Dios, y no se arrepiente, no puede ser útil y satisfacer los propósitos divinos. El arrepentimiento es el agua que mantiene el barro blando y moldeable. Si el barro se endurece en una forma que el alfarero no había planeado o predestinado, se convertirá en una vasija inútil e inservible. El barro suave se estropeó, pero el alfarero volvió a moldearlo para que se convirtiera en una vasija útil. Dios hará lo mismo con Judá si la nación se arrepiente. Dios está ofendido por la impureza de la vida de la nación, por el pecado de la nación. Las cosas no pueden seguir como están. En esta situación no basta solamente el perdón. El juicio es inevitable. No hay otra manera sino quebrantar la forma existente de la vida nacional para refinarla y luego formar otra vasija. La respuesta del barro había arruinado el propósito del alfarero. La desobediencia estropea el barro. Nos estropeamos en las manos de nuestro Creador por nuestra desobediencia, por nuestra impenitencia, por nuestra falta de arrepentimiento. Y así como Israel, Dios lo guió y lo quiso formar y moldear según su plan, según sus designios buenos y santos. Dios nos quiere formar a nosotros. Pero si continuamos en desobediencia, si continuamos en impenitencia, en falta de arrepentimiento, nos estropeamos en las manos de nuestro Hacedor. Y no podremos ser vasijas útiles y nos vamos a endurecer en una manera y forma que el alfarero no determinó de antemano. Y seremos vasijas inservibles. Porque de cierta manera hay un aspecto lógico aquí, y es que la función determina su forma, o el propósito determina su forma. Usted y yo como alfarero, como un artífice, usted, de acuerdo al propósito por el cual quiere utilizar esa vasija, usted la moldea. En otras palabras, una vasija que usted ha determinado para cargar agua, no la forma de la misma manera y la moldea de la misma manera por una vasija que usted ha diseñado de antemano en su corazón y en su mente para cargar aceite. Porque la función o el propósito de antemano determina su forma. Por lo tanto, si nos desviamos y nos desviamos del propósito, del plan de Dios, por nuestra desobediencia, por nuestro arrepentimiento, nos estropeamos en la mano del alfarero y no seremos vasijas útiles. Porque el moldeamiento que nos da Dios
está determinado o predeterminado y predestinado por sus propósitos y decretos santos. Continuamos entonces con la ilustración de Jeremías en la casa del alfarero. ¿Qué más nos dice la ilustración de Jeremías en la casa del alfarero? Se nos dice que volvió y la hizo otra vasija que, según le pareció que mejor hacerla. Dice Jeremías que también vio, que dijo que volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Qué significa esto? El alfarero podía hacer algo distinto con el barro, pero no la vasija que había querido fabricar. Dios tiene potestad absoluta sobre el barro. Dios puede rehacer la vasija que se echa a perder y remoldearla a su voluntad si su pueblo se somete y se arrepiente. Conforme el alfarero moldeaba o daba forma a la vasija de barro en su rueda, a menudo iban apareciendo los defectos. El alfarero tenía poder sobre el barro para dejar los defectos o para volver a moldear la vasija. Asimismo, Dios tenía poder para poder volver a dar forma a la nación y conformarla según sus propósitos. Nuestra respuesta no debería ser volvernos inconscientes ni pasivos, sino penitentes y moldeables a la mano de Dios en nosotros, a las manos del alfarero. En la medida que se lo permitimos, Dios vuelve a darnos forma para que seamos vasijas valiosas y útiles. Los hombres son libres para responder a los tratos de Dios. Si responden positivamente al toque del Supremo Alfarero, se cumple su propósito de formar una vasija tal como la ha planeado. Si responden negativamente, la obra de Dios se echa a perder. Si en la rueda de la vida hombres y naciones resisten a la voluntad de Dios, se produce el proceso de rotura, de quiebre, o sea, la vasija se deshace, se echa a perder en las manos del alfarero. Este evento, este suceso, nunca es un momento agradable ni para el alfarero ni para el barro. Aunque hay un elemento de esperanza en el hecho de que se formará otra vasija, ello no alivia los rigores del juicio inmediato. Después del refinamiento viene el momento de la recreación, o sea, de volver a formar otra vasija como le parezca mejor al alfarero hacerla. O sea, Dios puede hacer de la misma masa de barro que se echa a perder, Dios puede remoldearla y hacer otra vasija. Pero todo va a depender de cómo nuestra respuesta ante Dios. Si respondemos positivamente en arrepentimiento, en fe, si respondemos en obediencia, en sometimiento, en sujeción, en subordinación, en sometimiento al alfarero, o respondemos negativamente en arrogancia, en rebelión, en ingratitud, en desobediencia. Entonces, ¿cuánto tiempo durará este proceso de romper y rehacer? Es algo que aquí en la ilustración está oculto, está de cierta manera oculto. Pero el Nuevo Testamento nos da una respuesta. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No sabemos por cuánto tiempo el Señor va a continuar, así como hizo con Israel, con nosotros,
con la nación de Puerto Rico y con todas las naciones. ¿Por cuánto tiempo el alfarero en su gran paciencia continuará moldeando y remoldeando, viendo que la misma masa de barro continúa estropeándose en sus propias manos? ¿Por cuánto tiempo continuará la paciencia del alfarero tratando de moldear según sus propósitos y decretos santos al barro en sus manos, que continúa estropeándose y echándose a perder? Santo. La respuesta de cuánto tiempo será esta paciencia del Señor nos la da claramente el Nuevo Testamento. En Romanos 2, versículo 4 al 11, nos dice la misma escritura: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Está escuchando bien? O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. En otras palabras, si el alfarero continúa moldeando y remoldeando una masa rebelde de barro, es porque Él nos quiere guiar y nos quiere dar la oportunidad del arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. El alfarero es paciente, por cuanto Él es bueno y nos quiere dar la oportunidad del arrepentimiento. Pero no para siempre va a estar remoldeando una masa de barro rebelde. Que continúa endureciéndose en una forma que Él no quiso, no diseñó ni predeterminó de antemano, para ser una vasija inservible e inútil, que no van acorde al plan divino y que por lo tanto no puede glorificarle ni le glorificará. Continuamos entonces con el significado de la casa del alfarero, de lo que está viendo Jeremías. Entonces, nos dice, leemos entonces nuestro texto en el versículo 7 en adelante. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. O sea, ¿qué nos está diciendo nuestro texto? Que el barro son los hombres y las naciones en las manos de Dios. Aquí claramente el pasaje nos reafirma
no solamente Israel, el pueblo de Dios, sino los hombres y todas las naciones son barro en las manos del alfarero. Y así como Israel estuvo y está en las manos del alfarero, nosotros como pueblo, nosotros Puerto Rico y el resto del mundo estamos en las manos del alfarero y estamos en la rueda, esperando ser moldeados por aquel que nos formó, por aquel que nos creó. Por lo tanto, reafirma y confirma, valga la redundancia, que este mensaje del alfarero sigue vigente y es vigente no solamente para el pueblo de Israel, no solamente en el contexto histórico de Jeremías, sino para nosotros hoy como pueblo y como iglesia y para el resto de las naciones de todo el mundo, porque seguimos siendo barro. Y esto es un hecho que no podemos cambiar y estamos en la rueda, en el taller y en la casa del alfarero. Está de nosotros como pueblos y naciones cómo debemos de responder al gran artífice que formó al hombre con sus propias manos. Lo mordió y le dio y sopló en él aliento de vida. Con estos versículos que acabamos de leer en nuestro texto base, nos indica que la autoridad que el alfarero tiene sobre la arcilla, se usa como ilustración para mostrar la soberanía de Jehová sobre los individuos y las naciones. Repito, la autoridad que el alfarero tiene sobre la arcilla se usa aquí como ilustración para mostrar la soberanía de Jehová sobre los individuos y las naciones, no solo de Israel. La casa de Israel era para Dios como el barro en la mano del alfarero, siendo él el gran alfarero. El hombre no está en posición de disputar con Dios, al igual que no se esperaría que la arcilla desafiase a aquel que le dio forma. Jehová explica el significado de la parábola y las acciones simbólicas descritas anteriormente. Dios es soberano, no solamente de Israel, sino de todas las naciones. Usando las palabras con las cuales ha llamado a Jeremías, Dios dice que como alfarero él puede que arrancar, desmenuzar y arruinar a cualquier pueblo. Pero si deja su maldad, puede desistir del castigo. En otros momentos puede edificar y plantar. Pero si este pueblo peca haciendo lo malo ante los ojos del Señor, entonces puede desistir del bien que les había prometido. En otras palabras, Dios puede desmenuzar, arrancar y arruinar, así como puede edificar y plantar. Dios puede dar bendición como maldición y puede retener su bendición de aquel a quien Él quiera, porque es el gran alfarero. Y está de nosotros cómo hemos de responder a nuestro Hacedor, cómo hemos de responder a aquel que nos formó. Está de nosotros si nos dejamos guiar por Él, nos sometemos a Él y permanecemos en arrepentimiento, en humildad y en humillación ante el gran artífice, ante el gran artífice de toda la creación. Se ve claramente la analogía con las acciones del alfarero, de tener algo en mente para un pueblo, pero al trabajar con él puede tener que cambiar el plan. Como el alfarero es soberano sobre el barro, Dios es soberano sobre los pueblos. Él les puede ir formando y cambiando según su visión para ellos. A veces habrá que deshacer lo que ha hecho y empezar de nuevo. Después de la visión, depende de la visión que tiene para ellos y la disponibilidad de ser cambiado. El Señor limita su acción soberana según sea la respuesta del pueblo al llamado divino.
puesto que Dios opera sobre una base moral, puede tratar con los hombres según estos le respondan. Esto presupone que el hombre no es un trozo inanimado de arcilla, sino una persona libre como Dios mismo. Esto hace posible que Dios se arrepienta, o más bien cambie su mente acerca del juicio propuesto, y en lugar de destruir a hombres y naciones, les perdone. Por supuesto, también es verdad lo contrario, de que si no se arrepienten, Dios los destruirá. Y los destruirá, como dice el pasaje que acabamos de leer, en un instante. En un instante nos podrá bendecir, y así mismo en un instante y en cualquier momento nos podrá destruir, porque ese es el poder y la soberanía que tiene el barro, que tiene el alfarero, sobre el barro. Como dice el pasaje, en un instante puede bendecir, así mismo en un instante puede maldecir, puede arrancar, destruir y desmenuzar, o puede edificar y plantar, según su pueblo responda ante el gran alfarero, ante el gran artífice. ¿Qué tipo de barro eres, iglesia? ¿En qué vasija te estás convirtiendo? ¿Qué tipo de barro eres? ¿En qué tipo de vasija te estás convirtiendo? Te estás convirtiendo en una vasija que honra y glorifica a su hacedor, o te estás convirtiendo en una vasija que deshonra a su hacedor. Te estás dejando moldear por las manos del alfarero, o continúas resistiéndote a la rueda, porque no te gustan las condiciones que Dios te ha puesto como alfarero, porque no te gustan las circunstancias en las que te ha puesto, porque no te gusta por dónde te está dirigiendo y los caminos por los cuales Él te está impulsando, porque te continúas altercando con tu Dios. Es por esto de que, habiendo entendido claramente el pueblo la ilustración y el significado del alfarero y de la casa del alfarero, Dios entonces en el versículo 11 y 12 del capítulo 18, Dios al pueblo le hace un último llamado, o una vez más le hace otro llamado de arrepentimiento al pueblo. Después de terminada la ilustración de la casa del alfarero, Dios a través de Jeremías hace un último llamado de arrepentimiento. Versos 11 y 12. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse, en otras palabras, arrepiéntanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. O sea que no solamente Dios utiliza una ilustración común y cotidiana, totalmente rica y que se utiliza a través de toda la Escritura para hacer al pueblo ver su condición
y que cobren conciencia y sean sacudidos y se arrepientan, sino de que aún de manera directa, nuevamente Dios le hace otro llamado de arrepentimiento. Aquí vemos de nuevo la paciencia y la benignidad del alfarero que continúa moldeando y remoldeando a un pueblo infiel y rebelde que se resiste y alterca y contiende contra su hacedor. Y aún así trata de nuevo una vez más. Como sigue tratando una y otra vez más con Puerto Rico. Y ahora aquí en nuestro contexto particular, Dios sigue y ha tratado una y otra vez más, remoldeando y tratando de remoldear la nación de Puerto Rico. Y continuamos deshaciéndonos en las manos del alfarero, estropeándonos en las manos del alfarero a causa de nuestra obediencia y a causa de continuar en nuestros propios caminos, porque continuamos contendiendo y altercando contra el único y verdadero Dios. Porque continuamos insistiendo en vivir y hacer las cosas a nuestra manera. Así como de ridículo e impensable sería que el barro quiera darse forma a sí mismo, asimismo es ridículo e impensable, inclusive necedad, que el hombre quiera autoformarse a sí mismo cuando es mero barro. Y sin el alfarero, sin el gran artífice, sin el hacedor y el moldeador, absolutamente nada puede hacer y no puede formarse a sí mismo. Es tan impotente como el barro, intocado y sin forma, que permanece en el suelo. Entonces Dios, en su paciencia, en su bondad, en su longanimidad, como leímos en Romanos 9:20, una vez más hace un llamado de arrepentimiento. Y entonces en el 12, ya el pueblo hasta aquí, ya el pueblo responde de manera abierta, sin mucha hipocresía, sin miramientos, como decimos, sin pantallas, sin disfraces. El pueblo de manera directa responde a este último llamado de arrepentimiento de su hacedor, del gran alfarero. Y mire cómo responde el pueblo en el versículo 12. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. En palabras de hoy en día, déjame tranquilo, alfarero, porque yo quiero vivir a mi manera. Tu manera no la quiero y no me funciona. Yo me formé, yo soy mi propio Dios y viviré a mi propia forma y a mi propia manera. Y elijo mis caminos y no tus caminos. En otras palabras, la respuesta es impenitencia, rebelión, ni una pizca de arrepentimiento. Arrogancia y desfachatez en toda su máxima expresión. El Señor es el alfarero. Judá, aquí llamado Israel, es la vasija. El hecho de que la vasija se hubiese echado a perder no era culpa de Dios, sino de Israel, como podemos ver con la respuesta del pueblo. El barro está en la mano de Dios para hacer como Él desee, juicio o bendición. Dios amenaza con destrucción si el pueblo no se arrepiente, pero ellos responden que seguirán sus propios caminos.
Dios nos anuncia juicio. Dios nos sigue remoldeando y moldeando en su paciencia, longanimidad y benignidad como alfarero. Nos dice que el juicio viene, nos amenaza con juicio, y nosotros respondemos como el pueblo de Israel, que seguiremos a nuestros propios dioses, seguiremos la propia maldad de nuestro propio corazón y seguiremos nuestros propios caminos. Pero esto no es todo. Otra vez les invita a cambiar de sus maldades, a volver, o sea, a arrepentirse y de cambiar su conducta. Si ellos cambian sus acciones, Dios puede cambiar su plan de castigarles. Si cambiamos nuestro proceder, si cambiamos y mejoramos nuestros caminos, Dios puede desistir del plan de destruirnos como nación, de traer juicio y de traernos aflicción y dolor por causa de nuestro pecado. Pero si no lo hacemos así, Dios no va a desistir. Y solamente apresuramos el inminente juicio de Dios. Entonces la respuesta del pueblo, como ya dijimos, es negativa. En otras palabras, están diciendo a Dios: es inútil. Es inútil porque hemos decidido proseguir y hacer seguir la maldad de nuestro propio corazón. Nuestra crasa desobediencia y rebelión le hemos dicho a Dios que es inútil que nos moldee, porque no dejaremos nuestro propio proceder. Y el alfarero hará como ha dicho. Si no nos arrepentimos, Él desmenuzará, arrancará, desmenuzará y destruirá, en vez de edificar y plantar, por la maldad de nuestro propio corazón. Aunque estas palabras del pueblo podrían significar un desafío, también pueden significar su resignación, que ya es tarde, porque han andado tanto tiempo en lo que quisieran hacer, siguiendo la maldad de su propio corazón, que ya no hay esperanza. Han controlado su propia vida por tanto tiempo que no pueden cambiar para seguir a Jehová. Es demasiado tarde. También podría implicar que el pueblo está diciendo que no pueden cambiar y no quieren cambiar porque han seguido tanto tiempo siguiendo su propio camino y haciendo la maldad de su corazón que les gusta, que no pueden y no van a cambiar. Y exactamente al igual que Israel, no somos mejores que ellos. Y con nuestra conducta, con nuestras acciones, le hemos dicho exactamente lo mismo a Dios. Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas mal, estamos tan acostumbrados a nuestro pecado, estamos tan acostumbrados a querer vivir a nuestra propia manera, estamos acostumbrados a ser nuestro propio Dios y seguir nuestras propias convicciones, nuestros propios caminos, que no queremos y no vamos a cambiar. No somos menos arrogantes e ingratos que el pueblo de Israel. Al contrario, nuestra respuesta ante Dios sube con mayor intensidad e ira ante las narices de Dios porque tenemos mayor revelación que el pueblo de Israel. Y la revelación del Mesías, del Cristo, se nos ha dado como iglesia. Así que, si grande era la desfachatez, la arrogancia y el pecado de Israel en este contexto de Jeremías, aún mayor es el nuestro con la revelación, el conocimiento y la palabra que tenemos hoy en día como pueblo. Y ahora nuestro contexto. Ahora sí que mira bien, Puerto Rico, ¿a dónde vas?
Mira bien Puerto Rico, ¿a dónde caminas? Porque Jehová tu Dios ha escuchado las palabras de tu propio corazón, evidenciadas en tu conducta, así como hizo con el pueblo de Israel. Y si algo hace el alfarero, es que él hace como él quiera. Y no hay quien le diga, ¿por qué haces así? ¿O qué haces? Le hemos dicho a Dios, no trates más con nosotros. Es demasiado tarde. Hemos llegado al punto de inflexión. Podríamos haber llegado entonces al punto donde no hay retorno, donde la esperanza de restauración se ha hecho añicos, se ha hecho polvo. Y ahora yo quiero que vayamos al 19, capítulo 19, verso del 1 al verso del 1 a 1, 2 y 1 a 2 al 3 y 11 y el 11. Vemos entonces que vemos ahora que en el versículo 19 Jeremías hace otra ilustración, o bueno, continúa con la palabra del Señor y continúa le da una continuidad a la ilustración con la figura del alfarero y del barro. Vemos que entonces 19, 1 al 3 dice: así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablare. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Y el 11 dice: y les dirás: ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Vemos aquí entonces que continúa Jeremías Dios continúa utilizando, le da continuidad a la ilustración de la vasija y del barro. Y entonces le pide a Jeremías que entonces vaya a la casa del alfarero y compre una vasija. Y utiliza entonces ahora la vasija, o sea, el producto terminado, como una forma, como un simbolismo del juicio inminente de Dios. El pueblo claramente respondió en rebelión e impenitencia, de que no quieren ni van a someterse ante Dios y van a seguir en pos de su malvado corazón y en pos de sus propios dioses. Por lo tanto, ahora Jeremías compra una vasija de la casa del alfarero, y entonces, para mostrar el inminente juicio ante la respuesta del pueblo de no obedecer el mandato y el llamado de arrepentimiento
de parte de Dios por medio de Jeremías. Como ya dijimos, los versículos que acabamos de leer le dan continuidad a la ilustración del alfarero y el barro. Dios le pide a Jeremías, después que Jeremías compra la vasija de la casa del alfarero, entonces Dios le pide a Jeremías que compre una vasija en la casa del alfarero y fuera con los líderes del pueblo al valle del hijo de Hinnom, simbolizando el juicio inminente de Dios con la vasija quebrada. Mientras da el mensaje, Jeremías va y quiebra la vasija delante de los líderes del pueblo y de los moradores de Jerusalén. Las vasijas de barro se quiebran fácilmente y tenían que reponerse con frecuencia. Los escritores bíblicos utilizan con frecuencia la imagen de la fragilidad de las vasijas de alfarería para ilustrar el juicio divino sobre los enemigos de Dios o sobre su pueblo que le desobedece. Como vemos en Salmo 9, los quebrantarás con barra de hierro, como a vaso de alfarero los desmenuzarás. Tal como se puede aplastar un recipiente de losa de barro, de la misma manera Jehová puede traer calamidad devastadora sobre un pueblo como castigo por su maldad. Dios tiene potestad absoluta sobre el barro. Dios puede rehacer la vasija que se echa a perder, así como destruir aquella que no sirve a su propósito. De una sola masa de barro, el alfarero podía hacer una vasija para un uso honroso y otra para un uso deshonroso, es decir, para un uso común u ordinario. De manera similar, Jehová tiene autoridad para moldear a los individuos de la manera que a Él le agrada, y ha tolerado a los inicuos, a los impíos, a los vasos de ira hechos a propósito para la destrucción. Jeremías se fue al valle de los hijos de Hinnom, que fue donde dio esta profecía de parte del Señor. Lugar que los judíos dedicaron a la adoración a los ídolos. Algunos de los peores pecados en la historia judía se cometieron en ese lugar, en el valle de los hijos de Hinnom. Y algunos de los pecados más que se cometieron en ese lugar fue el sacrificio humano de personas y de infantes dados como ofrendas quemadas a Quemos y a Moloch. El nombre hijos de Hinnom se escribía Heinom, y con el correr del tiempo se convirtió en Gehenna en griego, la palabra que usa el Nuevo Testamento para el infierno. En otras palabras, miren esta curiosidad bíblica. Allí mismo en el valle de los hijos de Hinnom, lugar donde bíblicamente sacamos lo que es la palabra Gehenna en griego para describir o ilustrar el castigo eterno y la verdad y la realidad del infierno. Allí Jeremías dictó esta profecía y rompió la vasija y quebró la vasija que representa al pueblo y a Judá, que inminentemente será quebrada bajo el juicio de Dios por su impenitencia y su rebelión. El valle de Hinnom, este lugar, el rey Josías convirtió este lugar idolátrico en el basurero de Jerusalén. Qué terrible cuadro del infierno, el eterno basurero del universo. Esta vez el profeta trajo una vasija terminada y sosteniéndola ante los ancianos de la tierra, predicó un sermón de juicio. Vosotros os habéis olvidado de Dios y habéis adorado ídolos aquí. Vosotros habéis pecado contra su palabra, pero viene pronto el día cuando este valle no solo será llamado Tofet, que significa ardiente o inmundicia, sino valle de la matanza.
El juicio se avecina sobre Judá. Entonces rompió la vasija y nunca más podría repararse, nunca más podría restaurarse. Dios quería restaurar la nación, pero por su falta de arrepentimiento, su rebelión, Dios quiebra a Judá, trae juicio y los quebranta bajo el juicio, bajo su mano poderosa. Los desmenuza como una vasija de barro. Esto también nos enseña y nos da a entender que una nación o la vida de un individuo puede llegar al punto sin retorno, al punto sin regreso. Podemos llegar a un punto donde nos hemos endurecido ante Dios, nos hemos endurecido de tal forma que ya llegamos al punto donde no hay retorno y Dios nos quiebra. O nos humillamos y nos quebrantamos ante Dios, o por nuestro endurecimiento seremos quebrados por Él, desmenuzados y deshechos como una vasija de barro quebrada. Y así como Dios quebra, y así como el alfarero puede quebrantar una vasija inservible e inútil, como un pueblo que no le glorifica y no le sirve, Dios nos quebrará y quebrará a Puerto Rico y quebrará a toda nación que no se humille y no se incline y no invoque el nombre del Señor. El que se endurece, como dice la Biblia, será quebrantado. Por eso es importante que nos rindamos. Y es urgente, es eminente que nos rindamos a Cristo, que nos rindamos a nuestro Hacedor. Sansón rehusó someterse a Dios y Dios tuvo que quebrar el instrumento. Y todos conocemos la historia de Sansón, de cómo terminó. En conclusión, iglesia, en conclusión, pueblo, la figura del alfarero y el barro en los capítulos 18 y 19 de Jeremías ilustran la soberanía de Dios sobre la nación. Dios tiene poder sobre el barro, o sea, Judá, sobre los pueblos y las naciones. Y Él sigue trabajando para convertirlo en una vasija útil. Sin embargo, Judá debía arrepentirse pronto o el barro se endurecería en la forma equivocada. Entonces carecería de valor y lo quebrarían y destruirían. La figura de Dios como el alfarero de su pueblo es una imagen común en toda la Biblia, en especial en el libro de Isaías, que es el que más utiliza esta imagen. Dios como alfarero es el creador, hacedor, moldeador y soberano. El barro son los hombres y las naciones que están totalmente en las manos de Dios y como criaturas suyas dependemos absolutamente de Él. A diferencia del barro, el hombre es responsable, se resiste a Dios, se vuelve impenitente y se endurece. Dios ha decretado designios divinos para su pueblo. Si se arrepienten, Él desistirá de hacerles mal y los bendecirá. Si no se arrepienten, maldición, juicio y castigo. La vasija es el producto terminado. Podemos elegir ser vasos de honra o de deshonra, vasos de misericordia o de ira. El juicio para los vasos de ira, los impenitentes y los inicuos, no demora y puede ser en cualquier instante. Dios tiene potestad absoluta sobre el barro. Dios puede rehacer la vasija que se echa a perder, así como destruir aquella que no sirve a su propósito.
El alfarero tomará la vasija inservible, la quebrará, la destruirá y la desmenuzará con sus manos como una vasija inútil. Como dice el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios quiere que seamos instrumentos útiles. Una vasija no produce nada, solo recibe, contiene y da. Recibimos sus bendiciones y se las damos a otros. Todo lo que Dios pide es que estemos a su disposición, que seamos limpios, nos arrepintamos y estemos vacíos. Si estamos demasiado llenos de nosotros mismos, de la carne, del pecado, Dios no puede llenarnos. Y si no estamos llenos, no podemos darle nada a otros. Que el Señor nos ayude a ser vasijas de honor, apropiadas para el uso del Maestro, del alfarero, del gran artífice. Y concluyo con 2 de Timoteo 2:19 al 21, donde la palabra de Dios nos recuerda que hay vasijas de honra y vasijas de deshonra, vasijas para usos honrosos y vasijas para usos deshonrosos. Está en nuestra elección el cómo hemos de responder a Dios. Somos barro, seguimos siendo barro y no cambiará. Dependemos de Dios. ¿Cómo le responderemos a nuestro Hacedor? ¿Le responderemos con arrogancia, con insolencia, con ingratitud, con rebelión? ¿O le responderemos con humildad, con humildad, humillación, acción de gracias? Y sujeción. 2 de Timoteo 2:19 en adelante. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Seremos instrumentos y vasos de honra, vasos de ira o vasos de misericordia. Dios nos llama una vez más, tal vez una última vez más. Dios nos llama como nación, como individuos, nos llama al arrepentimiento. Si no el barro, si no el alfarero, desmenuzará la vasija, la quebrará y seremos quebrados bajo el fuerte juicio de Dios. Y después no le digamos al alfarero, ¿por qué has hecho así? Porque Dios hará como Él quiera. Dios le bendiga, iglesia. Hasta aquí el mensaje del Señor.